Vamos a predicar. Yo quiero compartirles algo que Dios puso en mi corazón. A ver quién sabe qué quiere decir esta frase. Es en latín. ¿Quién sabe latín? El abuelo. Sí, ya sé. Juan, ya sé que vos sabés. Siempre estás... Latín. Ahí agarró el traductor. Ahí Latín. agarró el Todo lo traductor. dice. Latín. Latín Ya lo te ve. dije, ya viste el traductor. Me lleva el diario la Nostrum. Mare Nostrum. ¿Qué dice? Esta es una verdad. Res. ¿Lees al grande de detrás? Sí. Esta no es verdad. La está googleando, qué rata que sos. Qué loco. Res non verba. Res non verba. ¿Nadie sabe qué decir esta frase? Algo de hablar, pero no. Muy bien. Esto no es verdad. No. Eso no se habla. No. Es un eslogan de la política de la antigua Roma, del Imperio Romano. De alguna manera perforó muchos otros conceptos y lo que vamos a leer ahora está atravesado por este concepto también. Quiere decir hechos, no Verbales. palabras. Hechos y no palabras. ¿Ves lo que te digo? Hechos, no palabras. ¿Se entiende? Es un concepto que la política romana de alguna manera lo usaba como un eslogan de campaña también, ¿no? Como que se querían hechos y no tanto chamullo. Es lo que nosotros pedimos todo el tiempo en la política. Pero yo digo que esto de alguna manera atravesó y perforó todo este concepto, todo un paradigma en un libro que vamos a leer ahora que es el de Santiago. Santiago está atravesado por este paradigma de un cristianismo como práctico. ¿Quién era Santiago? ¿Quién sabe quién era Santiago que escribió la carta de Santiago? Tenía algo distintivo a cualquier otro escritor. Era el hermano de sangre de Jesús. Era como Carlitos y Hanna, se criaron juntos. O como Gael, Abiel y Dina. Jesús era hermano de Santiago. ¿Y Santiago inicialmente creyó en su hermano como Dios? No. No. Pero después creyó. Y parece que creyó tanto que hasta llegó a ser un líder de la iglesia de Jerusalén, que era la iglesia principal. La carta a Santiago la escribe en el año 49 después de Cristo. Saquen cuenta, si el año 0 fue cuando nació Cristo y Cristo murió en el año 33 y Santiago escribió en el año 49-50, ¿cuántos años habían pasado de que Jesucristo había muerto y se había ido al cielo? Más o menos. De 33 al 49, 16, 15 años, es nada. En ese transcurso, Jacobo, o Santiago, porque también se llamaba Jacobo, entendió que su hermano con el cual se había criado era Dios encarnado y que lo que había hecho era un milagro de salvación para toda la humanidad y a él también. Y cuando Santiago empieza a escribir este libro, miren cómo se presenta. ¿Quieren ahí leer la Biblia? Los que tienen la Biblia, Santiago 1.1. Santiago, siervo de Dios. Ah, bien. Siervo ¿Ven de que dice Jacobo ahí? Porque también se llama Jacobo Santiago. Creo que Santiago es la traducción griega del nombre Jacobo, que es un nombre re judío, re israelita. ¿Y cómo se presenta Santiago? ¿Qué dice ahí? Santiago, Siervo de Dios. Siervo de Dios, Chan, del qué Señor bárbaro. Jesucristo. Es como que Gael diga, imagínense que Gael fuera Jesús, o vamos a ver ejemplos de acá. Carlitos fuera Jesús, estamos lejos Carlitos de Jesús, ponele que Carlitos fuera Jesús, y Hanna es Santiago, y Hanna escribe y dice, Hanna, sierva de Carlitos. Es hermano. No, pero él, Santiago, entendió que Jesús era Dios. Y se presenta en su carta diciendo, soy el siervo. Si fuéramos nosotros argentinos, fanfarrones como somos, diríamos Walter, hermano de Jesús y siervo de Dios, qué sé yo, ¿no? Para chapear un poquito. Pero Santiago se presenta diciendo, yo soy un siervo de Dios. Esta carta que Santiago escribe está atravesada por este concepto. Hechos. Esto es en latín, que es lo que sabe Juan Galaza. Hechos, no palabras. Y de esto se trata el Evangelio y la vida cristiana, hermanos, ¿sí o no? Amén. De esto se trata. Amén. De esto se trata.
Y no se trata de otra cosa. Ser cristiano es lo más lejano a ser un religioso que sostiene toda una parafandalia cristiana, litúrgica. No. Santiago dice eso no es. Santiago había sido un judío, pero que en algún momento entendió que lo que había aprendido era una religión totalmente superficial y de plástico. Un día encontró vida en su hermano. Encontró vida espiritual en Jesús. Y desde ese momento él entendió que ser un hijo de Dios era vivir hechos y no un discurso. Tal vez algunos acá todavía están viviendo un discurso. El Evangelio no te atravesó por adentro. Y estás sosteniendo una religiosidad de plástico que no sirve para nada. Pero Santiago te invita a vivir una vida de hechos y no de superficialidad. Yo quiero resaltar 4 conceptos en esta hermosa carta, que mira, si todavía no leíste mucho, no te animaste mucho a empezar a estudiar la Biblia, porque te parece que la Biblia la puede entender el pastor Cristian López y nada más, nosotros no podemos entender nada, yo te invito a que leas esta carta. ¿Sabes por qué es una carta muy linda? Porque es muy cortita, porque es muy práctica, es blanco-negro. Santiago tenía una mentalidad medio judía, entonces todo lo pensaba como un mandamiento, como los judíos, como un decálogo. Entonces es muy simple para explicar. ¿Y sabés lo que tiene de bueno? Que tiene muchas ilustraciones, muchos ejemplos, muchísimos. Santiago usa el ejemplo, mira, de la neblina, de un caballo, del fuego, de una fuente, de un espejo. Ayúdenme. Un barco con un timón, perfecto. No sé, ya llené de 5 o 6 ilustraciones y creo que hay algunas más. Podés ver en esta carta, leerla y aprender a través de los ejemplos que Santiago pone y podés entender la Biblia, ¿sí? Que es lo mejor que podés hacer. Lee esta carta, es muy práctica y es muy fácil de entender porque está todo muy clarito ahí. Y solamente tenés que estar prestando un poco de atención a cómo Santiago utiliza los ejemplos para sacar enseñanzas de ahí. 4 conceptos rápidos, porque ya llevo bastante. El primer concepto que vamos a ver es el de, también voy a usar una palabra griega, hoy estoy muy con el idioma, pero es una manera también de enseñar algunas palabras que son importantes. No, ese es el segundo punto, perdón. El primero que vamos a ver es este, mirá. Es un tema en Santiago muy importante. La constancia. Qué bueno sería tener constancia, ¿no? Imagínate si tuvieras constancia en las cosas. ¿No? ¡Wow! Serías, mirá, ¿qué no serías si fueras constante en todas las cosas que te gustaría ser constante? Las cosas que empezaste y abandonaste. Y que decís, si yo tuviera constancia en esto, lograría tal o cual cosa, pero la constancia parece que es un músculo que siempre está débil y que no lo tenemos. Y Santiago utiliza un ejemplo muy importante, que lo vamos a leer. Santiago 1, 2 al 4. Yo tenía unos lentes. Acá está. Santiago 1, 2 al 4. Dice así. Estoy en la NBI, Joel. Hermanos míos, presten atención, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Alguien que tenga la NTV, por favor, que me ayude leyéndola. Presten atención, porque es muy importante lo que vamos a leer respecto a la constancia. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre se pone a prueba la fe. La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. La constancia tiene una oportunidad, ¿para qué? Para desarrollar. Para desarrollarse.
Fíjate qué concepto importante. Para vos y para mí una prueba es un dolor de cabeza, ¿no? Es no saber que no voy a tener plata para terminar el mes, saber que me apareció una enfermedad, saber que mi hijo está con una mala conducta, saber que estoy teniendo discusiones con mi pareja, saber que en el trabajo me dijeron que no me van a pagar ahora y me van a pagar. Las pruebas, las dificultades son un problema, son totalmente indeseables. Ahora, lo que leyó Fiametta ahí es otro concepto. La prueba, dice, es una oportunidad, ¿para qué? Para desarrollarse. ¿Se va a desarrollar qué cosa en la prueba? Mi constancia, mi perseverancia. Entonces, cada vez que estamos en una situación difícil, vos tenés que entender lo siguiente. Y voy a usar una ilustración que amo mucho y que ustedes saben que amo, que es la jardinería. Si yo siembro una semilla de un roble y germina, ¿cómo va a germinar ese roble? ¿Como un roble fuerte? No. Es una plantita que creo que si la soplo fuerte la quiebro literalmente. Pero va a pasar una semana y esa plantita, si yo la soplo, no se va a quebrar. La va a pasar bien, pero no se va a quebrar. Y si pasan 2 semanas, se va a hacer cada vez más fuerte, hasta que en algún momento eso va a ser un roble que yo puedo colgar una casa de ese roble. La constancia o la paciencia o la perseverancia hace que tu voluntad se robustezca, es como un músculo, que cuanto más se entrena, más fuerte es. Si a mí me ponen a levantar 50 kilos ahora con el brazo, lo voy a poder hacer una vez o 2 veces con toda la suerte, qué sé yo. Pero si yo lo entreno, eso lo voy a hacer cada vez mejor y voy a poder hacerlo cada vez más veces. ¿Por qué? Sencillamente porque el músculo se robusteció. Entonces, por eso lo que le dimos recién, si esto es así, entonces yo tendría que celebrar cada prueba que me viene, porque va a ser un nuevo gimnasio para mí, donde mi voluntad se va a fortalecer. ¿Amén? Amén. Entonces, más que enojarte, tenés que refregarte las manos y decir, aunque esto es un problema, yo me zambullo en este problema confiando en Dios y diciendo, Señor, con tu ayuda, yo de esta prueba voy a salir mejor, porque voy a salir más fortalecido, más entrenado, y mi constancia va a hacer que mi voluntad se fortalezca y mi fe en vos sea cada vez más valiente y más decidida. ¿Amén? Qué bueno que podemos pensar así las pruebas. En vez de refunfuñar y enojarnos tanto, decir, Señor, yo entro a esta prueba confiando en que es una oportunidad para que mi fe, mi voluntad se desarrolle, crezca y se haga un roble. Y tal vez puedas tener una voluntad como un roble siendo un joven de 18 años y puedas tener una voluntad como un brote teniendo 50 o 60 años. Depende de la actitud con la que vos enfrentes la vida. Así es Santiago entendía el concepto de la constancia. ¿Amén? Muy bien, vamos al segundo. Y acá sí es una palabra griega, mirá, que tal vez la conocés. Pero es la que usa Santiago acá, por eso la pongo. Que se llama así esta palabra. Están aprendiendo un montón de idiomas, ¿bien? Latín. Juan Galarza, por favor, no digas nada porque yo sé que vos conocés de idiomas, sos políglota. Praxis, ¿qué quiere decir praxis? Practicar. ¿De dónde viene praxis? ¿Alguna vez escucharon praxis, la palabra praxis? praxis. Mala praxis. ¿Cuándo dice mala praxis? Es práctica. Práctica. ¿Cuándo se usa la palabra mala praxis? Cuando te operan mal. Exactamente, Joe. ¿Vieron cuando te operaron mal y se hace un juicio, porque es una categoría de juicio que es juicio por mala praxis? No hicieron las cosas bien. Es la praxis, es la teoría, es la práctica en oposición a la teoría. El doctor puede ser, pero querido, yo soy doctor, soy recibido, yo sé todo. Sí, sabés, pero la praxis fue mal. Hiciste las cosas mal y hay un juicio. Y Santiago va a hablar de este concepto también, que es el de la praxis o de la práctica, cuando habla de ser hacedores ¿de qué? De la palabra. De la palabra. ¿Quién me ayuda leyendo 1, 19 al 22, por favor? Capítulo 1, 19 al 22. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse,
porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, Ahí, escuchá, la cual puede dale. salvar vuestras almas. ¿Sigue hasta el 22? ¿Otro más? ¿Terminaste el 22? Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Muy bien, perfecto. ¿Cuál es el planteo que nos hace Santiago acá? ¿O cuál es el problema que se puede plantear acá con el tema de nuestra conexión con la verdad de Dios? ¿Cuál sería el problema? Escuchamos, hablamos, pero no hacemos. Exacto. Escuchamos, recibimos, pero eso no nos modifica, no nos transforma. Y la propuesta de la vida que Dios quiere es que la palabra y la verdad nos transforme la realidad y la experiencia. Este es un tema muy importante, hermanos. Acá hay hermanos de todas las edades. Tenemos gente de 80 años y de jóvenes de 14, 15 años. Y es muy importante que podamos entender este concepto de la praxis, de la práctica. De que lo que Santiago nos está proponiendo es una vida de ser hacedores. Hacedores, qué palabra rara, nunca la usamos nosotros en nuestro lenguaje, ser un hacedor. Pero es la palabra más clara que encontraron los traductores acá para describir este concepto. Tenemos que hacer lo que recibimos y lo que escuchamos. Si no hacemos eso, ¿cuál sería el problema? ¿Qué les parece? ¿Cuál sería la complicación de venir a la iglesia, escuchar, o leer la Biblia en casa, escuchar, o leer un podcast ahí en Spotify, escuchar, pero no hacer? No creceríamos. Muy bien, muy bien. Vamos a usar una ilustración que yo pensé. Lo tenemos a Ian acá, a Tommy. Pongamos que a Tommy y a Ian le damos comida, mamá le da comida todo el tiempo, le da comida, todos los días comida, un año comida, 2 años comida, 3 años comida, 10 comida, 10 años, 20 años comida, pero ni Ian ni Tommy hacen nada. No hacen, porque la mamá no los deja, porque no los lleva a la escuela, porque... ¿Qué sería la vida de esos sujetos el día de mañana? O sea, monstruosa sería, ¿no? No desarrollan nada El de sí cuerpo que mismos. va creciendo, pero que no tiene vida social, que no tiene actividad, que no tiene superacción, que no tiene cultura. Guarda con esto, porque en la vida cristiana te puede pasar este enanismo de recibir, pero no hacer nada. No cambiar nada, no transformar nada, no decidir nada, no modificar nada, no ir por nada. Y Dios te invita, y Santiago dice, no, a ver, la vida cristiana se trata de praxis, de ser hacedor de la palabra y no tan solamente oidor. Entonces, que el Amparo sea una iglesia donde las personas vengan con entusiasmo de leer, de aprender, que en su casa cuando puedan abrir su Biblia, leerla, pero estar más que preparados para escuchar, estar preparados para ver qué voy a hacer con lo que voy a escuchar. Es una gran responsabilidad escuchar. Yo siempre lo pensé así. Cuando yo me siento a escuchar un mensaje, o me siento en casa con mi mate, con mi Biblia, a leer la Biblia, o me pongo los auriculares para escuchar alguna prédica, es toda una decisión, prepararte, porque si es para entretenerte, y es un problema, si es para que te haga bien, y es un problema. Porque la palabra de Dios y la verdad de Dios no es para que vos la pases lindo un ratito escuchando. Tal vez ahora estamos disfrutando todo de aprender, pero si es solamente eso es un problema gravísimo. La palabra te tiene que transformar. Hay un problema con esos cristianos que todo el tiempo necesitan pastoreo, ¿viste? Discipulado, pastoreo, tienen 20 años, 30 años, 40 años y reclaman pastoreo. Amigo, ¿y vos cuándo pastoreás a otro? ¿Cuándo vos estás en una salud espiritual que te permita alimentarte propiamente y transformar tu vida con lo que vos recibís de la palabra de Dios? Santiago te llama a una praxis. ¿Amén? Vamos al tercer concepto. Son 4. Ya tenemos que terminar, ¿no?
Este es muy lindo. Estoy señalando solamente 4 de 2 millones que podríamos sacar de Santiago. Función y misión. Función y misión. Leemos ahí un par de textos, 1.26. ¿Quién lo lee? Y 2.14 al 18. El que lo tiene lo lee. Si afirmás ser religioso pero no controlás tu lengua, te engañás a ti mismo y tu religión no vale nada. Más o menos la misma cosa, ¿no? Una doctrina y una práctica. O sea, no podemos tener un doble discurso. Creer una cosa, pero vivir de otra manera. Y el de 2.14 al 18, ¿quién no quiere leer? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero algún día alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muy bien. Bueno, ¿de qué están hablando estos textos que leímos? Nos están hablando de una vida cristiana donde el cristiano y por ende la iglesia cumple una función y una misión. Gracias, Tomito. Hermosa. Gracias. Donde la iglesia y el cristiano cumplen una función y una misión. Y es muy importante entender esto como iglesia y es muy importante para nosotros como el amparo entender esto. Ustedes saben de que el amparo en este tiempo está viviendo una transformación, lo saben. Tal vez los que somos más viejos acá y hace más años que estamos, nos damos cuenta de que el amparo cambió mucho. Tal vez los más nuevos no lo conocen tanto y ya encontraron este nuevo amparo con una mirada distinta a la convencional que tal vez habremos tenido en otro momento. ¿Hacia dónde nos orienta ese cambio? Nos orienta hacia un cambio en el cual entendamos la función y la misión de la iglesia. Con don Fernando veníamos hablando de eso el miércoles, cuando volvíamos del taller de carpintería, ¿no? Teníamos una mesa acá con varios jóvenes, chicos, no sé cuántos había, pero había unos 20, ¿no, Fer? Y hablábamos respecto a cómo ellos escuchaban. Les estamos enseñando la vida de José los miércoles en un ratito mientras toman la merienda. Y nos sorprendía que lo que yo había enseñado hacía como casi un mes, porque no habíamos tenido la oportunidad de tener la clase, Dylan, que es el más chiquito, los hijos de Silvia, ¿qué edad tiene Dylan? 7. Se acordaba todo y respondía todo. Y les habíamos enseñado. ¿Cómo lo aprendió? En un contexto acá de estar con las plantitas, de estar jugando, de estar merendando. Y en esos 5 minutitos que damos una clase hay unos oídos pequeños que están escuchando cosas que no se las habían olvidado. Estamos entendiendo que la función y la misión de la iglesia y del amparo es transformar, y lo voy a escribir porque esto está en el estatuto del amparo y tiene que estar muy claro en nuestra cosmovisión de iglesia, es transformar realidades. ¿Amén? La función y la misión, como leyó recién ahí Cori, leyó Vicky de Santiago, es esto. La verdadera religión es ¿cuál? Ayudar a los huérfanos, visitar a las viudas en sus necesidades, atender a las personas vulneradas de este mundo, de esta sociedad. La iglesia tiene que ser un factor de cambio social con el evangelio. No somos una unidad básica, ni una sociedad de fomento, ni un club.
La iglesia es un organismo vivo, tiene la vida de Cristo, es el cuerpo de Cristo en acción, pero su misión, la misión de ese cuerpo en este mundo es transformarlo a este mundo, transformar las realidades. Y nosotros soñamos que los niños y adolescentes que vienen al amparo, que tal vez vienen de realidades difíciles, de pobrezas, de adicciones, de violencias, de abandonos, de descuidos, puedan encontrar en el amparo no un lugar lindo para escuchar lindos mensajes y cantar lindas canciones, sino un factor de cambio. Entrar a una maquinaria, a una industria que me transforma mi realidad y por ende yo voy a poder transformar mi realidad de aquí en adelante. Y que si viene de una familia disfuncional y con problemas terribles que me traumaron, en el nombre de Jesús yo voy a hacer una realidad nueva y distinta. ¿Amén? Amén. El amparo tiene que servir para eso y no para otra cosa. Y para eso hay que meternos ahí en la realidad. Hay que meternos en la realidad y trabajar con la realidad y trabajar con la problemática, con el evangelio transformador, completo de Jesucristo. A algunos cristianos eso no les ha entusiasmado mucho y han elegido irse a otras iglesias donde la música sea más linda y las prédicas sean mejores y el salón esté un poquito más prolijo y se parezca más a una iglesia, ¿viste? Cada uno está en su derecho de elegir lo que quiere. Pero el amparo, eso no es lo más importante. Es importante, pero no es lo más importante. Porque con todo eso podés quedar muy lejos también de las realidades sociales. Y estamos aquí en San José de Temple. No estamos en la orquesta, estamos acá, trabajando con realidades de vulnerabilidad. Y el Evangelio, como leímos recién de Santiago, es un Evangelio que transforma realidades. Amén. Amén. Entusiasmémonos con eso, tengamos convicción, tengamos seguridad. Hoy somos pocos, siempre somos pocos. Pero confiemos en que si vamos por esta ruta convencidos de que es el llamado de Jesucristo, el Señor va a traer los que tenga que traer. No necesitamos ser una iglesia de 1000 personas. Necesitamos ser una iglesia de personas que encuentran en Jesús una transformación de la realidad de su vida. ¿Amén? Amén. A mí Jesús me transformó la vida. Yo vengo de una familia hermosa, gracias a Dios. Hermosa. Y con Jesucristo en mi vida, la familia que estoy haciendo y el proyecto de vida que estoy haciendo todavía es más hermoso que el que viví. Yo te entusiasmo que si vos seguís firme a Cristo y fiel a Cristo, también tu realidad va a ser esa. ¿Amén? Amén. Amén. Bueno, 4 y terminamos. El último concepto es este viaje en Santiago, que habla mucho de esto, que es sabiduría. Sabiduría para vivir. Vamos a leer, 1, 5 al 8, no, vamos a leer 3, 13 al 18. 3, 13 al 18, así ya hacemos más rápido. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, Ni mintáis. ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, Escuchame, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y en el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Gracias, Connie. Bueno, con esto terminamos. Un llamado a vivir en modo sabiduría. Me encanta esta palabra. Una palabra muy oriental, sabiduría. Nosotros los occidentales somos más racionales, más, de pensar todo y de entender todo por el pensamiento. El paradigma oriental se conecta un poco más con la reflexión y con la meditación, exactamente. Y Santiago, que es oriental, nos está llamando
a que vivamos en modo sabiduría. ¿Sabes cuando vivís en modo sabiduría? Estás cada vez más lejos y más divorciado y más despegado de esto. Según lo que leímos ahí. Después léelo, acordate. Si no anotaste, capítulo 3, versículo 13 al 18. Es lo opuesto a violencia. A violencia. Para Santiago, por lo que leímos ahí, ser sabio es vivir en serenidad, es vivir en paz. Esta semana estuvimos atravesados por los discursos de odio, ¿no? De violencia. Qué locura que está viviendo Argentina, qué locura total. Qué locura que tampoco se pueda llegar a un punto de entender que lo que nos está pasando como sociedad lo estamos generando nosotros y lo seguimos generando. Qué locura. Los cristianos tenemos que vivir despegados de esos discursos de odio, de violencia, de enemistad, de discriminación, de racismo. Tenemos que vivir en sabiduría. Para vivir en sabiduría, escuchá muy bien esto. Es entender que tenés que incorporar en tu vida como un ingrediente esencial lo que papá recién señalaba: la reflexión, la meditación, la concentración, el devocional. El momento en el cual vos parás en tu día, en algún momento, o a la mañana, o al mediodía, o a la tarde, o a la noche, pero vos parás para quedarte quieto un poco y pensando con Dios y reflexionando con Dios y posicionándote respecto a cuál es el verdadero sentido de la vida y objetivo de la vida. Vivimos en una sociedad que nos lleva puestos, ¿viste? Te subís en un engranaje que no para, empieza cuando abriste los ojos y hasta que no cerrás los ojos la noche no termina y no parás, y no parás, y no parás. Santiago dice: paren, reflexionen, sean sabios. Porque cuando hay sabiduría, y acá con esto terminamos, Santiago dice, va a usar una ilustración. Funcionamos como una ola. Para esto teníamos que leer el otro pasaje cortito. El 4.1 lo dice, ¿no, Walter? Sí, el 4.1. y sobre todo lo dice 1.5 al 8, o 1.6 al 8. A ver, se los leo rapidito. Miren lo que dice, ¿eh? Hablando de la sabiduría, dice así: si a alguno de ustedes, 1.5, le falta sabiduría, presta atención, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Dios tiene sabiduría para todos los que estamos acá, ¿amén? La sabiduría no es ni para el pastor, ni para mí que estoy predicando hoy. Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero pida con fe, sin dudar, dice Santiago. Mirá cómo te desafía. Porque quien duda es como la ola del mar, agitada y llevada de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Entonces Santiago está usando una ilustración, que es la de la ola. Les pregunto, ¿la ola es algo que tiene fuerza o no? Sí. La pucha si tiene fuerza. Si no, decirle a Agustín y a Walter en marzo, ¿no? ¿Cuándo fuimos a la playa? En enero, no sé, febrero. Tira y te lleva. Nos agarraron una hora, miren que Agustín pesa 340 kilos, yo peso 60. Pero las olas esas nos levantaron y nos llevaron puestos hasta la playa. Salimos todos raspados como si... Tiene fuerza la ola. Ahora, ¿quién lleva a la ola? El viento. El viento, además de las mareas y de la luna, ¿no? El viento. El viento sopla y hace que la fuerza de esa ola vaya para allá o vaya para allá. Y Santiago dice, cuando uno pide sabiduría y tiene sabiduría en la vida, esa sabiduría va a ser como el viento para la ola. Esa sabiduría va a ser lo que va a orientar la fuerza de tus decisiones y de tu voluntad. Vos tenés mucha fuerza de voluntad, no dudes de eso. Tenés mucha fuerza de voluntad, podés hacer un montón de cosas muy valiosas y muy trascendentales
sea quien seas, Ahora necesitas sabiduría que te oriente la fuerza, como el viento o la ola. La sabiduría te va a dirigir la fuerza y va a hacer que esa fuerza esté puesta en cosas productivas y logres mucho o muy destructivas, te destruyas mucho alrededor. Amén. Tienes que confiar en que Dios dice que te da sabiduría. ¿Cuánto da? Poco o mucho. Abundantemente. ¿Para quién? ¿Para algunos o para todos? Sin menospreciar a nadie. Entonces necesitamos tener sabiduría a través de la reflexión, a través de la meditación, a través de la concentración, recibir la sabiduría de Dios para mi vida, a través de la palabra, a través de la comunicación espiritual con Dios, a través de una canción, a través de un consejo, una sabiduría que te haga cada vez más proyectivo y más productivo y cada vez menos destructivo para vos y para los que están alrededor. ¿Amén? Amén. Terminamos. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedir. Señor, muchas gracias en esta mañana por este tiempo que nos diste estar reunidos, congregados en torno a ti. Te amamos, Señor, y te pedimos que todo lo que hemos escuchado lo apliques en nuestras vidas y se haga carne en nosotros y lo podamos experimentar cada día más. Gracias por cada oído que ha estado acá en esta mañana recibiendo tu palabra y también por los niños que están ahí escuchando con Dafne en su clase. En el nombre del Señor Jesús. Amén.